Vamos a sumarnos a la conversación sobre esa miniserie de la que todo el mundo está hablando y advertimos que seguramente incurramos en spoilers. Se trata de adolescencia o adolescence en inglés. La misma abordó temas que no son precisamente temas nuevos, pero que ahora regresan a ese debate al consciente social. De verdad que vamos a tener mucho cuidado de no revelar ningún dato final de los capítulos, porque la verdad que la historia argumental da un giro de 180 grados. Lo que empieza al principio pues no es lo que pasa al final, como suele pasar en muchas series, en muchas películas, así que vamos a tratar de reservar ese proceso. Vamos a iniciar la conversación. Tenemos que decir que en solo 4 capítulos se abordan desde diferentes ángulos el asesinato de una adolescente por parte de un compañero de escuela. Ahí lo dejamos, Andrea. Para iniciar el análisis vamos a dar la bienvenida a la doctora Ekaterina Kostikina, especialista en medicina interna, y también hablamos con Israel Reyes, experto en seguridad cibernética. A ambos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¡Ay, está el pequeñito! Mira, y también está el pequeño. Está aquí Borja y Andrea, qué gusto. Mira, aquí es que si lo dejo en su cuarto, lo tira a la casa. Bueno, pues está bien que empiece ya a empaparse también de esta terminología y definitivamente un tema familiar que estamos tratando aquí en el 24/7. Vamos a comenzar contigo primero, Ekaterina. La serie sabemos que expone la influencia que tiene el discurso de la llamada machoesfera en los adolescentes a través de las redes sociales y sobre todo hace énfasis en el término incel. Por favor, explícanos qué significa ese término y por qué desata una violencia mortal en un niño de tan solo 13 años. Ay, sí, nos damos cuenta de que a pesar de que ya están creciendo y como por ejemplo el bebé que tenemos ahí ya no necesita tanto cuidado de que se meten todo a la boca, que les puede pisar el carro, que se pueden caer de algún lugar y hacerse daño, nos damos cuenta a través de esta serie de que los adolescentes todavía siguen en muchos peligros. Están los componentes como el pertenecer a ideologías que dicen que es incel, que se traduce, es una combinación de involuntary celibacy, donde los jóvenes encuentran el concepto de que las mujeres son difíciles, de que encontrar pareja es una tarea nada fácil y empiezan a tener outbursts, empiezan a tener estrategias de violencia que pueden terminar en problemas como la muerte de una jovencita o también dañarle la vida a los jóvenes que lo hacen. Es un tema muy complicado, muy incómodo, que la razón por la que causa tanto impacto es porque los padres creíamos que ese niño era bueno, de que estaba en la tranquilidad de su cuarto, de que no tenía sus teléfonos, pero en realidad pues estaba disponible a muchos peligros en el mundo cibernético del cual no los podemos quitar. No sabemos cómo actuar, no sabemos los peligros que hay. Nos enseña esa parte incómoda de lo que ni siquiera sabíamos que no sabíamos del peligro que corren nuestros bebés, nuestros hijos, nuestros adolescentes. Israel, entonces, ¿cómo abordamos este tema? Porque los extremos nunca son buenos. Sí hay aquellas familias que dicen, yo no le voy a dar ningún dispositivo a mi hijo, yo no crecí con dispositivos, no me hicieron falta, pero la realidad es que ya son parte de este mundo en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo encontramos ese balance? Porque como vimos en la serie, eran unos padres normales, una familia normal. Le dieron su laptop, el dispositivo al chico por cierta cantidad de tiempo. Nunca se imaginaron que todo esto estaba sucediendo. Sin embargo, sí estaba ocurriendo. Entonces, ¿cómo medimos y cómo encontramos ese balance? Porque claramente pensamos que las cosas que están haciendo son buenas y a veces no es el caso. Efectivamente, Andrea, creo que aquí lo importante que tenemos que entender es que hemos evolucionado como sociedad. Hoy en día dependemos de tecnología, dependemos de aplicaciones, porque eso nos permite que cuando nuestros hijos crezcan, sean más laborales, tengan más conocimiento para la demanda de trabajos que va a haber. Pero lo que es sumamente importante es poder educar bien a nuestros hijos, poder decirles qué está bien, qué está mal, tener una comunicación directa, y también las compañías tecnológicas tienen que moderar el contenido que sale en las redes sociales porque causa un contagio emocional que puede llevar a estos jóvenes a una toma de decisiones equivocada.
Vamos a continuar con la conversación. Caterina, voy contigo ahora porque me gustaría hablar del perfil psicológico de estos niños, ¿no? Realmente las redes sociales presionan tanto por ser perfectos, o lo que se conoce comúnmente en las redes sociales como la perfección, el encajar también en los gustos de las niñas. Es decir, el que es popular en la escuela y el que no es popular en la escuela. Entonces hay tanta presión a través de las redes por la perfección, por ser popular, que como padres tiene que ser cada vez más difícil, ya no como adolescentes, que también lo es definitivamente, ¿no? Pero como padres, ¿qué consejo tenemos a esta hora de estos padres que están viendo cómo sus hijos se transforman y todo en personas que quizás no son, que no van con su personalidad, pero lo hacen simplemente por encajar en ese modelo de el popular del instituto? Mira, es una pregunta muy, muy fuerte y aquí hay que ver desde el punto de la neuropsicología y lo que ha seguido a nosotros en la biología como especies y también como personas vivas. Aquí el problema es cuando empiezan a madurar los humanos y empiezan a encontrarse con la dificultad que es conseguir pareja. Lo es difícil, como lo hemos visto en los documentales de otras criaturas. Se pelean, hay muertes, es muy difícil. Entonces, como humanos, es esa realización de que están madurando y empiezan a ver ese peligro extra que es cada vez a una edad más y más corta porque estamos madurando más rápido por ya sea por las hormonas, por la comida, por la forma de nuestra biología, pero también por lo que entra a nuestro cerebro a través de las redes sociales, que es una ventana directa a las mentes de nuestros hijos, que es lo más preciado que tenemos. Y lo que asusta en esta serie, que es, podríamos clasificarla como una serie de horror para los padres, es que nuestros hijos que pensábamos que estaban tranquilos, que estaban protegidos físicamente en la seguridad de sus cuartos, que tenían la computadora para hacer los deberes, para progresar, para entender, para conseguir herramientas laborales, pero en realidad de una manera u otra están Sí. expuestas a la selva del ciberespacio, que no nos lo imaginábamos. Y como dice el slogan de esta serie, es increíble lo que tu cerebro hace que hagas, sobre todo cuando eres adolescente. Es un choque de Sí. dos mundos, de nuestra biología, de la neurociencia y también ahora del mundo digital en el que vivimos. Hay algo que yo ni siquiera sabía y que abordan en esta miniserie, y es ese lenguaje secreto que tienen los jóvenes utilizando emojis. Entonces, nosotros los padres quizás vemos emojis como nada malo, que si es una flor o una berenjena o un corazón. Sin embargo, ellos los están utilizando para enviar otros mensajes, mensajes pues muy dañinos. ¿Cómo nos ponemos al día? ¿Cómo nos enteramos de que están haciendo esto? Sí, Israel, a no sé pesar si de quieras que contestar esta o doctora. sí, mira, Sí. puedo empezar con una parte que a pesar de que ellos tuerzan los ojos cuando les hablamos y nos dan el mensaje de que no nos escuchan, es la herramienta más importante que tenemos, sobre todo los terapeutas han aprovechado esta herramienta, es el escuchar. Si nosotros escuchamos a los niños, a nuestros adolescentes y constantemente estamos ahí presentes con el entendimiento de que todavía no la han librado, de que no han madurado y que siguen estando en peligro, es lo más importante que podemos hacer. Y lo otro es la neurolingüística, cómo respondemos, no enojarnos, tener la paciencia y cuidar las palabras que usamos con ellos para evitar que se sientan rechazados porque tienen suficiente de eso en el mundo pues presencial, virtual y con sus compañeros. Eso me gustó bastante, no enojarnos porque si no también afecta esa línea de comunicación y confianza entre padre e hijo, y quieres tener un espacio seguro para poder hablar con ellos y abordar numerosos temas. Muy interesante esta conversación, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero seguramente en otra oportunidad estaremos abordando temas parecidos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Caterina Kostioquina, especialista en medicina interna y psicología, y también Israel Reyes, experto en seguridad cibernética. Y al pequeño bebé que me imagino se fue a descansar por ahí o a jugar. Saludos, cuídense. Saludos, Andrea. Gusto verte a ti y a Borja. Bye, bye. Gracias, igualmente, compañeros. Un placer. Vamos a hacer